capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos 1 al 3. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, te doy gracias en esta noche porque nos concedes la vida. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia para con nosotros, por habernos salvado en Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones en esta noche. Podamos, Señor, gozarnos de escuchar tu voz. Seas tú el que hables a nuestro espíritu, que podamos crecer espiritualmente, Señor. Y si hay alguien aquí que aún no te conoce, que este sea el gran día en el cual cambia su destino, cambia su dirección de vida, abandona su estilo de vida anterior y viene a ti. Pido, Señor, tu bendición en esta noche para cada hermano, cada hermana aquí presente, los que no están por causa de enfermedad, Señor, que tú les sanes. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vimos anteriormente la semana pasada una introducción a estos 3 versículos. Estábamos viendo cómo los escritores del Nuevo Testamento se preocupaban porque la gente conociera el Evangelio, pero también se preocupaban mucho porque las personas que habían oído el Evangelio realmente estuvieran seguras de que lo oyeron bien y de que creyeron bien. O sea, no nada más querían que la gente hiciera una decisión, una aceptación de Cristo y ya ellos se preocupaban por asegurarse o por invitar a la gente a asegurarse que realmente tenían la fe verdadera y que no solamente habían hecho una oración, habían hecho algún tipo de acto religioso, pero que en realidad seguían siendo inconversos. Vimos esos ejemplos en el libro de Mateo, vimos la advertencia que da Cristo, vimos el ejemplo de Simón el mago, cómo logra engañar a todo mundo diciendo que creyó, pero llegó un momento en que en algún momento finalmente se notó quién era realmente Simón el mago. También vimos esas insistencias en 2 Corintios, a Timoteo, lo que Judas escribe, y finalmente lo que Juan el apóstol en Apocalipsis deja claro, la realidad de la necesidad de examinarse y asegurarse de que se tiene una fe auténtica. Vimos después que muchas personas desgraciadamente basan su seguridad de salvación en cosas que en sí mismas no dan seguridad. Vimos el ejemplo de la idea de depositar la seguridad en un hecho pasado. Y vimos ahí la idea vimos que a veces tenemos la culpa cuando les decimos que si usted recibe a Cristo, ahora usted ya es salvo y le aseguramos, ahora usted tiene la salvación y lo declaramos salvo, pero en realidad el resto de su vida va a decirnos si fue o no fue una profesión de fe verdadera. Luego vimos la falsedad de una vida moral. Se puede copiar la forma de vivir de un cristiano. Se puede copiar la forma de vestir, se puede copiar la forma de hablar, se puede copiar muchas cosas, muchas acciones que hacemos se pueden copiar. Y no necesariamente una persona que hace cosas de cristianos es cristiana. Definitivamente una persona cristiana va a hacer el bien, pero no necesariamente una persona buena es creyente. Eso es lo que estábamos viendo también ahí en Primera de Juan. Y luego vimos que una mera emoción o una aceptación intelectual del evangelio tampoco salva a nadie.
Por el lado de Santiago vimos que hay gente que cree y tiembla, pero de todas maneras es igual que un demonio. Y del otro lado vimos que tenían todo el conocimiento en el caso de los hebreos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no haber venido acompañada de fe. Entonces, saberse el evangelio no lleva al cielo a nadie. Emocionarse cuando escucha el evangelio tampoco lleva al cielo a nadie. No es una, como diríamos, no es una prueba final de que la persona ha creído en Cristo. Tampoco es una prueba final el participar en actividades religiosas y mucho menos no necesariamente una persona que participa en ministerios necesariamente es salva. Esa tampoco es una prueba de ser salvos. Y estuvimos viendo esto y ahora encontramos en Filipenses capítulo 3, ya en el cuerpo de este estudio, Filipenses capítulo 3, versículo 1, la primera parte dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás implica que lo que estábamos viendo de tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús del capítulo 2 ya quedó atrás. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Ya vamos a pasar a otro tema. Y el apóstol Pablo nos dirige a la primera prueba de un verdadero creyente: el gozo. Dice aquí, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Allá en Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en el versículo 10 del mismo capítulo 4, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin había revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. El gozo es un tema central e importante en esta epístola. De una u otra manera aparece 150 veces, pero aquí en este versículo, capítulo 3, versículo 1, aparece o se enfatiza un gozo relacional. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. El gozo del cristiano, el gozo verdadero, solo existe en relación con Jesús. El gozo verdadero de un cristiano va a nacer de esa relación que tiene en Cristo Jesús, que empieza en el momento en que la persona creyó al evangelio, se arrepintió, vino a los pies de Jesús, confesó que Jesús es el Señor, y a partir de ahí comienza una relación, y esa relación se convierte en su gozo más importante. Ahora, usualmente nosotros tal vez en español, tal vez, y no necesariamente tendría que ser así, pero usualmente confundimos gozo con felicidad. Usualmente lo hacemos, aunque por ejemplo se acuerdan del corito de yo tengo gozo, gozo en mi corazón, después dice yo tengo alegría. Y entonces sí hace una distinción, el mismo corito hace una distinción, una cosa es el gozo y otra cosa es la alegría, porque no son lo mismo. A veces las confundimos y pensamos que gozo, y luego llegamos a ese himno de grande gozo hay en mi alma hoy porque Jesús conmigo está. Y luego les decimos, pero alégrense, sonrían porque estamos cantando un himno de gozo. Pero gozo y alegría no son exactamente lo mismo. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, es un mandato. Tened por sumo, no poquito, sino sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no cuando estén antes de las pruebas, no cuando estén después de las pruebas, sino exactamente en medio de las pruebas, tengan sumo gozo. Ahora, ¿alguno de ustedes ha pasado por pruebas difíciles? ¿Es fácil estar feliz? No. Si gozo fuera felicidad, este mandato sería inhumano. Sean felices cuando estén pasando por el peor momento de su vida. Sería bastante inhumano si gozo y felicidad fueran lo mismo, pero no son lo mismo.
El gozo del que habla en Filipenses y el que habla aquí es algo que que no está asociado a sucesos favorables. Este gozo es un sentir que persiste en medio de la debilidad, que persiste en medio del dolor, que persiste en medio del sufrimiento e incluso que persiste cuando estamos ya a la puerta de la muerte. No piensen que los mártires que estaban ahí en el Coliseo, cuando se los iban a comer los leones, estaban sonrientes y felices, dando carcajadas porque son felices en el Señor. Y cuando los estaba mordiendo un león, no estaban, amén, qué bien me siento porque me está mordiendo un león por causa del Señor. Les dolía, lloraron. Los que tuvieron que ver a sus familiares ser quemados, lloraron. Los que pasaron los mártires en los siguientes siglos lloran, sufren. Los misioneros que van a otros países y tienen que ver perder a su familia por causa de las misiones. Estábamos viendo, cuando estábamos hablando de misiones, lloran, pero el gozo está ahí, porque gozo y alegría no son lo mismo. Bíblicamente, gozo es una profunda confianza en el futuro basada en el poder y los propósitos de Dios. Gozo es una profunda confianza en el futuro basada en el poder y los propósitos de Dios. Significa que nos podemos gozar en el Señor porque tenemos una confianza plena en que Dios es poderoso y sus propósitos son buenos, aunque en ese momento tengamos que llorar. Significa que a pesar de que nos va a doler algunas circunstancias de la vida, que en algunos momentos nos vamos a sentir abrumados, el gozo va a estar allí porque tenemos una profunda confianza en que Dios puede hacer cosas y que los propósitos de Dios siempre van a ser buenos para con nosotros. Gozaos en el Señor significa que nuestro gozo está cimentado en una relación con Cristo que no puede ser imitada. Por eso una persona que no es cristiana puede imitar muchas cosas de nosotros. Puede imitar nuestra forma de vestir, puede imitar nuestra forma de hablar, puede imitar algunas actividades que nosotros hacemos, pero cuando se enfrenta a la realidad del sufrimiento, ahí ya no va a poder imitar el gozo. Puede imitar alegría, puede esforzarse por estar sonriente a pesar de que está sufriendo, pero el gozo no se puede imitar. El gozo es una profunda confianza en el futuro basado en el poder y los propósitos de Dios. Nos duele en el presente, pero miramos hacia adelante y tenemos la confianza de que Dios está haciendo cosas y que todo lo que hace es para nuestro bien y que Dios es bueno. Aunque en ese momento, en este presente, las lágrimas no las podamos contener. Aunque en este presente nos doblemos en nuestro corazón, pero seguimos adelante confiando en que tenemos un Dios poderoso y un Dios bueno. Salmo 16:11. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es el salmista hablando en esta oración cantada a Dios y le dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Y dónde se encuentra el gozo? En la presencia de Dios. No es un gozo que viene de lugares, no es un gozo que viene de situaciones, es un gozo que viene de una relación.
Recuerden, creemos que la relación con Dios no se puede imitar. Si una persona realmente no ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, puede imitar todo menos la relación. Y como no se puede imitar la relación y el gozo verdadero viene de esa relación con Dios, el gozo verdadero nunca está en un no creyente. Es la pared con la que chocan muchas personas que cuando viene todo bien en la vida, vienen triunfando, vienen teniendo éxito, son fervientes creyentes en Jesús, están en la iglesia, cantan, oran, invitan, pero cuando se topan con la pared del sufrimiento, se acabó. Ya no pueden continuar. Ya no siguen. Porque se puede imitar las acciones y las palabras, pero el gozo no. El gozo verdadero viene de la relación con Dios. Dice Juan capítulo 16, versículo 22. Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Es un gozo, dice aquí, que viene de una relación inamovible. Dice aquí en este versículo, os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Es un gozo que viene de esa relación con Cristo y que va a hacer que gente como Pedro, que va a ser crucificado, gente como Mateo, que va a ser martirizado, y cada uno de los apóstoles que van a sufrir, van a continuar, van a estar gozosos, les va a doler, van a llorar, pero van a seguir al Señor, porque nadie puede quitarles el gozo. No es un gozo que se va con el dinero. No es un gozo que se va con las personas. No es un gozo que se va con circunstancias. Cuando una persona no es creyente verdadera y llega la enfermedad, el gozo se va. O llega la pobreza, el gozo se va. O se va o le traiciona a la persona que más ama o que más quiere, el gozo se va. Pero quien está en el Señor, no importan estas tres cosas, el gozo se queda. El gozo continúa y sigue, aunque duele. Hay que recordar que gozo y alegría no son lo mismo. Nadie está feliz y sonriente con una enfermedad o con un anuncio de que se tiene una enfermedad irreversible. No se puede estar saltando de alegría muchas veces, pero el gozo ahí va a estar. La confianza absoluta en que nuestro futuro está en las manos de un Cristo poderoso. La confianza absoluta en que los propósitos de nuestro Señor Jesucristo siempre serán buenos para con nosotros, aunque tengamos que pasar por los peores momentos de nuestra existencia. Gozo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu. Después de dar la lista del fruto de la carne, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Lo que nos dice que este gozo no es un gozo que viene del exterior. Incluso no es un gozo que se consigue tratando de esforzarse en ser gozoso. Es un gozo que nos va a salir por naturaleza en el sentido de que el Espíritu Santo lo va a producir.
No es algo así como que viene una desgracia a nuestra vida y tengo que estar gozoso, tengo que estar gozoso, tengo que estar gozoso. Y a fuerza de pensar voy a producir el gozo. No, es un fruto del Espíritu. Por sí solo va a salir porque tenemos una correcta relación con Cristo. Ahí va a estar. Es un gozo que no es de origen humano, es fruto del Espíritu Santo. Es un gozo que no sale de la carne. La carne se cansa. Lo van a notar. Todos lo han notado. Todos los que son verdaderos creyentes lo han notado cuando llueve sobre mojado. Si han tenido esa experiencia de que viene una prueba y apenas vienen saliendo de una y ya entraron a otra y apenas van saliendo de otra y ya entraron a la otra y van saliendo de otra y decimos como dice, llueve sobre mojado y parece que no termina. Pero ustedes van a notar que el gozo tampoco. No la alegría. Es cansado estar sufriendo y luego sufriendo y luego sufriendo y luego sufriendo y luego sufriendo. Es cansado, es abrumador, es triste, pero la confianza en Dios no mina. Seguimos confiando en el poder de Dios y en los propósitos de Dios, aunque nos llueva sobre mojado. Algunas personas pueden aguantar una prueba porque tienen que aguantar y porque les han enseñado a gozarse y aguantan una prueba, pero cuando empieza a llover sobre mojado, se acabó. Llega un momento en que dice, ya no estoy para esto, ya se acabó, me doy la vuelta y me voy. Porque el gozo no se puede imitar. Se puede imitar la alegría, se puede imitar la resistencia en cierto punto, pero el gozo no. La confianza en que tenemos un Dios poderoso y nuestro futuro está en sus manos. Y la confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y sus propósitos son buenos. Así que cuando llegamos aquí a Filipenses capítulo 3 y dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es interesante que después de ver todo esto, notamos que aquí el verbo gozar está en imperativo, es un mandato. Demuestra un acto de voluntad de una persona que tiene a Cristo y decide obedecer a Dios en esta área. Así que el gozo es algo que caracteriza a los verdaderos creyentes independientemente de las circunstancias y no se puede ver ese gozo luego en la mayoría de las personas que hacen una profesión de fe. La mayoría de las personas cuando oran, con excepción de algunas personas que viven en unos lugares donde en el momento en que aceptan a Cristo, en ese momento se desencadena la persecución y el sufrimiento, en ese momento empiezan a notar el gozo. La mayoría de nosotros lo notamos cuando vino nuestra primera prueba. La mayoría de cada uno de nosotros cuando vino la primera situación fea en la vida, ahí notamos el gozo. Y la persona que hizo una profesión de fe, que hasta se bautizó, que anduvo de aquí para allá, y cuando vino la primera prueba se apartó, notamos su necesidad de creer en Cristo. El verdadero creyente se goza en el Señor. Luego dice ahí en versículos, capítulo 3, versículo 1, en la otra parte, dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los verdaderos creyentes en primer lugar se gozan en el Señor. Los verdaderos creyentes aprenden a discernir. Nadie puede llegar a ser salvo sin entender lo fundamental del evangelio. Estuvimos viendo una clase acerca de evangelismo, no se refiere a entender todo, pero por lo menos lo básico. Romanos capítulo 6, versículo 17.
Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice que estas personas habían sido liberadas del pecado, habían llegado a ser siervos de justicia porque escucharon esa forma de doctrina a la cual fueron entregados, el Evangelio. El Evangelio es algo básico, algo muy sencillo, no es algo muy elaborado. No quiere decir que tenemos que entender toda la teología para poder ser salvos. Tenemos que entender lo básico del Evangelio y responder a ello. Los verdaderos creyentes llegan al Evangelio por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. ¿Cómo pues, versículo 14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay conversión sin Biblia. Esto es algo muy importante, especialmente en una época en que alguien puede decir, pero ¿cómo te convertiste? Pues escuché, estaba un grupo cantando música de Dios y luego hubo una obra acerca del infierno y me convertí. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo creemos, ¿verdad? La Biblia lo dice. No es una invención. Nadie puede venir a la fe si no ha escuchado la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce fe. Entonces, nadie puede llegar a ser salvo sin entender lo básico del evangelio en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La persona que escucha el evangelio, comienza un periodo de crecimiento. Al igual que la madurez cristiana, el discernimiento madura. Es un trabajo de toda la iglesia ayudarles a discernir, ayudarles a entender la doctrina. Dios no es voluntad de Dios y no es sinónimo de crecimiento espiritual un creyente que anda en una iglesia y luego se va a otro grupo y luego se va a otro grupo y de repente ya está con los mormones, luego está con los del séptimo día, luego se va con los bautistas, luego pasa con los católicos, luego se sigue con los agnósticos, de ahí pasa por el Partido Comunista, luego regresa. Una persona así tiene que pensar bien en su salvación. El cristiano empieza a aprender a discernir qué está bien y qué doctrina está mal. Para no ser, dice aquí en este pasaje, para no ser
como un niño, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y da la idea de un barco y un niño en el barco. Y el barco se mueve y el niño va a dar por allá. Luego el barco se vuelve a mover y el niño va a dar por allá. Luego el barco sube y el niño, y ahí anda el niño dando vueltas porque está chiquito y no se puede agarrar. No se espera eso de los verdaderos creyentes. El verdadero creyente empieza a discernir lo que es doctrina. Aprende a discernir entre doctrina fundamental, aprende a discernir entre doctrina periférica, sabe discernir entre principios y doctrina, empieza a aprender a discernir qué son opiniones y qué es doctrina, y se espera que vayan creciendo. No se espera que una persona aquí desde el principio ya sepa todo. Pero sería terrible que una persona lleve 50 años en la iglesia sin poder defender el evangelio. Sería terrible que una persona pueda estar 60 años en una iglesia y todavía pensar que los testigos de Jehová dicen la verdad. Sería terrible que una persona en la iglesia después de 20 o 30 años todavía quiera sándwiches espirituales porque no soporta doctrina. El verdadero creyente parte del evangelio y empieza a crecer. Aprende a discernir. Dice Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28, y con esto termino. Seguiremos todavía la próxima semana, si Dios lo permite. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 28. Filipenses capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En este texto dice, se dispone a advertirnos. No se inquieten por los opositores. Va a haber gente que tiene otra doctrina y dice, no se intimiden, sigan adelante. Pero en el capítulo 3, ahora dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No se intimiden, pero tengan cuidado de esas personas. Va a ser una frase que vamos a ver la siguiente semana, que no es popular en el siglo XXI. En el siglo XXI, el siglo de la tolerancia, Pablo sería baneado de Facebook y de YouTube. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Próxima semana veremos qué significan estas frases. Pero piense en esta ocasión. 1. El verdadero creyente se goza. No es alegría. Sufre, llora, pero confía plenamente en que tiene un Dios poderoso y sus propósitos son buenos. Así que aunque llora, aunque le duele, aunque se parte en pedacitos, no deja de confiar en Dios. Sigue adelante. El verdadero creyente aprende a discernir. Empieza a aprender verdades bíblicas, le gusta aprender verdades bíblicas y aprende a discernir entre lo que es falso de lo que es correcto. No anda jugando con doctrina. Aprende a discernir la doctrina desde la Biblia. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche porque nos concedes la vida. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos salvación. Si hay aquí alguien que su vida es fluctuante,
solamente te sigue cuando las cosas le van bien. Señor, que tú hables a su corazón, porque así no es. Y seguramente más de uno aquí puede decir, no es mi gozo, no es algo que salió de mí, es algo que el Espíritu Santo produjo, gozo. Y si bien me duele, y si bien lloro, doy gracias por el gozo en Cristo Jesús, que me permite estar confiado en el poder de Cristo y en los propósitos buenos de mi Dios. Y doy gracias a Dios por ello. Que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana aquí presente, los que están pasando por pruebas, dificultades, hoy están sufriendo, que puedan recordar que tú, Señor, eres poderoso y que tú eres bueno. Y que aunque ahorita hay sufrimiento, en el futuro hay algo bueno que podremos ver de lo que vivimos aquí. Gracias, Señor, te doy por tantas bendiciones que nos das y te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.